Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa. Intentar llegar a la mayor cantidad de temas posible para el examen final, ¿verdad? Bueno, el tema 22, según nuestro programa, se refiere a los efectos de la obligación nacida fuera de la voluntad. En la clase anterior habíamos visto los efectos de la obligación por efectos de la voluntad. Ahora es fuera de la voluntad. Bueno, los requisitos para la procedencia de la indemnización extracontractual o fuera de la voluntad, ¿verdad? Cuando se produce un daño fuera de algún contrato, fuera de la voluntad, y qué requisitos necesitamos para que se pueda exigir o para la procedencia de la indemnización extracontractual. Por ejemplo, un accidente de tránsito. ¿Qué requisitos se requiere para exigir la indemnización en esos casos? Bueno, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a requerir una indemnización extracontractual es el daño. Primero tenemos que partir de eso, ¿verdad? El daño. Si no hubo daño, por más que haya acontecido un hecho antijurídico o de cualquier índole, y no existió daño, entonces no existe la posibilidad de exigir una indemnización, porque la finalidad de la indemnización es la reparación de un daño. Bueno, ¿qué es el daño, verdad? El daño debe entenderse por toda lesión patrimonial o extrapatrimonial, que es el daño moral, que sufre el acreedor, ya sea en desmedro. Ese desmedro debe ser sufrido por sus bienes o por su, ¿cómo es que se llama? Por las cuestiones extrapatrimoniales que son el daño moral, ¿verdad? No patrimonial, sino moral. Bueno, el daño comprende tres aspectos esenciales. Primero tenemos el daño emergente, que se llama así al perjuicio sufrido, la pérdida o detrimento efectivamente sufrida por el acreedor en su patrimonio. Por ejemplo, en el accidente de tránsito que le di como ejemplo, hubo una colisión y la parte delantera del vehículo fue totalmente destruido, ¿verdad? El faro, todas esas cuestiones delanteras, el paragolpe, etc. Ese es el daño emergente. Si uno a consecuencia de ese accidente se fue o fue atendido en un centro asistencial, obviamente le cobraron una determinada suma de dinero allí. Ese es un daño emergente también. O sea, hay que presentar la factura del daño, de la internación o atención médica, de los medicamentos adquiridos, para poder reclamar al culpable del daño, ¿verdad? Entonces, la víctima tiene que reclamar en daño emergente el daño en sí material, efectivamente sufrido en el caso del accidente de tránsito en su vehículo, ¿verdad? Todo lo que costaría repararlo nuevamente o poner en condiciones, y más si es que eventualmente haya sido atendido en un centro asistencial, y la adquisición de medicamentos, etcétera. Todo eso es lo que denominamos daño emergente. Después también tenemos lo que se denomina el lucro cesante, que consiste en la utilidad
o el provecho que dejó o que ha dejado de percibir la víctima debido al hecho dañoso. Lo que yo dejé de percibir por el hecho dañoso, a consecuencia del hecho dañoso. ¿Qué sería eso? Por ejemplo, si el vehículo siniestrado era un taxi, un vehículo de transporte taxi, ¿verdad? Obviamente al ingresar en el taller para la reparación va a tardar, qué sé yo, unos 10 a 15 días dependiendo de la magnitud del daño. Y esos 10 o 15 días el taxista no trabajó, dejó de trabajar, dejó de percibir una suma de dinero, ¿verdad? Entonces ese es el daño, perdón, el lucro cesante, lo que le denominamos lucro cesante. Dejó de percibir esa suma. Vamos a suponer que el taxista ganaba 200.000 por día. Entonces, esa suma se debe multiplicar por los 10 o 15 días que estuvo parado el vehículo, que no pudo generar esa suma de dinero. Igualmente se puede que, ¿cómo se llama? A consecuencia del accidente se fracturó la pierna y no podía manejar un mes. Todos son ejemplos, ¿verdad? No podía manejar un mes y ese un mes dejó de trabajar el taxista a consecuencia del hecho dañoso o del accidente, ¿verdad? Entonces, un mes se tiene que multiplicar los 200.000 que ganaba por día por 30 días. Si es que un mes dejó de trabajar, si es más, más, ¿verdad? A eso se lo denomina daño emergente, ¿verdad? A lo que uno dejó de percibir, la víctima dejó de percibir a consecuencia del hecho dañoso. ¿Está? Bueno, y el otro aspecto, el tercer aspecto, es el daño moral, extrapatrimonial, espiritual, afecciones íntimas y legítimas, los sentimientos. Todo eso consiste en el daño moral, ¿verdad? Que es extrapatrimonial. ¿En qué caso se da esto? Vamos a suponer que en el accidente falleció su hijo que estaba con él, ¿verdad? Obviamente ese hecho, o sea, no se puede pagar por la criatura, sino el daño que uno sufrió moralmente, espiritualmente, en nuestro interior, lo que uno eventualmente va a sufrir por la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Eso también nuestro código establece que se debe resarcir. ¿Ya está? Bueno, entonces el primer elemento o requisito para la indemnización extracontractual es el daño, y que se divide en tres aspectos, ¿verdad? Bueno, también tenemos como el segundo elemento es la imputabilidad, que consiste en atribuir la responsabilidad a una persona al cual se le demanda la reparación del hecho dañoso. Atribuir responsabilidad a alguien que ocasionó el daño. En el caso del choque del vehículo, bueno, el otro vehículo, vamos a suponer que pasó la luz roja de un semáforo y ocurrió la colisión, ¿verdad? Entonces se le imputa responsabilidad, se le atribuye responsabilidad a esa persona. No estamos hablando de imputación penal, ¿verdad? Del acto procesal de acusar a alguien que es en lo penal, ¿verdad? La imputabilidad civil implica atribuir responsabilidad a alguien, imputarle responsabilidad, como se dice, ¿verdad? Bueno, entonces tiene que haber alguien a quien imputarle esa responsabilidad por el hecho dañoso. El tercer elemento o requisito es la relación de causalidad, la necesaria conexión que debe existir entre la acción humana y el hecho dañoso, ¿verdad? La conexión, el nexo entre la acción humana y el resultado dañoso. ¿Qué sería en este caso del ejemplo que le doy yo? El haber Juan Pérez
pasado un semáforo en rojo, que es que tiene una prohibición legal, ¿verdad? Entonces, al violar el ordenamiento jurídico, en este caso las normas de tránsito, se convierte en un hecho ilícito y por lo tanto él es responsable, ¿verdad? Y esa relación, ese nexo, esa conexión entre el daño que ocurrió y la acción humana de quien lo ocasionó es lo que denominamos relación de causalidad, que nos permite atribuir la autoría a alguien, ¿verdad? Independientemente de la imputabilidad. Bueno, relación de causalidad entre el problema de la antijuridicidad nos pide el programa, ¿verdad? Bueno, con relación a este tema, en principio, toda acción dañosa que produzca un perjuicio necesita el requisito de la antijuridicidad que ya vimos, ¿verdad? De lo que es el ilícito civil, ¿verdad? La violación de una norma jurídica. Eso es la antijuridicidad, ¿verdad? En el ejemplo que yo le di, por ejemplo, es pasar el semáforo en rojo, que es la violación de una norma de tránsito y por lo tanto es un hecho antijurídico. Matar a una persona y se le pide la indemnización correspondiente, el resarcimiento correspondiente, entonces estamos ante un hecho antijurídico, ¿verdad? De diversas índoles, ¿verdad? Pero para pedir la indemnización extracontractual, entonces en principio se requiere la antijuridicidad del hecho que da origen al pedido de indemnización. Pero no siempre, ¿verdad? Como hay excepciones en el caso. ¿Por qué? Porque la ilicitud, a veces existen daños ocasionados que no son ilícitos, que son legales, pero a la vez tiene la posibilidad de exigirse la reparación. Nuestro Código Civil bueno, en primer lugar, para diferenciar un poco esto, tenemos la teoría del acto ilícito de la indemnización, el cual resulta ser una sanción por una conducta antijurídica del agente del daño, lo que le he mencionado. Ahora, para la teoría civil del daño, no se tiene en cuenta la antijuridicidad del acto, sino el daño injusto. El artículo 1833 de nuestro código establece y dice, ¿verdad? Si no mediare culpa, se debe igualmente indemnización en los casos previstos en la ley. O sea, no es necesario en ciertos casos culpa o antijuridicidad. ¿Desde qué momento? Desde que nuestro código sanciona la responsabilidad sin culpa. Desde ese momento ya no se requiere la culpa. ¿Qué ejemplos podemos dar, ¿verdad? Por ejemplo, el daño ocasionado por menores de 14 años. Ya habíamos visto, ¿verdad?, que el menor de 14 años es inimputable, tanto civil como penalmente, ¿verdad? Sus actos en lo civil son considerados sin discernimiento. Entonces no puede haber, al no existir discernimiento, no puede haber antijuridicidad ni reprochabilidad. Por lo tanto, si es que era necesario la antijuridicidad, un elemento necesario para requerir la indemnización, entonces
un menor de 13 años que sale a conducir y ocasiona daño, no va a tener responsabilidad, él no tiene responsabilidad, ¿verdad? Pero existe responsabilidad sin culpa que es de los padres. Sus padres tienen el deber de reparar. Y lo más, en cuanto a ejemplo de la obligación de reparar sin que exista antijuridicidad, es la expropiación, el acto jurídico de expropiación. ¿Cómo se hace la expropiación de bienes? En nuestro sistema legal se hace a través de leyes, o sea, una ley de expropiación. Si yo le quiero expropiar como parlamentario, solicito la expropiación de 1000 hectáreas en Santa Rita o 10.000 hectáreas para que personas sin casa, sin terreno, se vayan a vivir allí. Voy a pedir en el Parlamento y tiene que salir una ley que expropia esas tierras. Obviamente se le tiene que pagar por esa pérdida al propietario. El Estado tiene que pagarlo, ¿verdad? Pero tiene que indemnizarlo. El término no es pagar, sino es indemnizarlo. Entonces, la propia Constitución establece que por la expropiación se tiene que indemnizar y sale por una ley. Ahora le pregunto, ¿cómo va a ser ilícito una ley? Una ley no puede ser ilícita, ¿verdad? Entonces, esos son los casos en que, algunos de los casos, porque existen otros, que no se requiere la ilicitud como elemento para requerir la indemnización. ¿Está? Entonces, yo pierdo una propiedad por la expropiación que sale por una ley. No puede ser ilegal, no puede ser ilícito una ley. Y en esa misma ley se establece una indemnización a favor mío. Que puedo yo estar de acuerdo o no, ¿verdad? Si no estoy de acuerdo, bueno, el afectado tiene la posibilidad de aumentar el precio de la indemnización, si así correspondiere, promoviendo una acción judicial de fijación de precio, se llama. Entonces recurre ante un juez y demanda al Estado, obviamente, para que se le dé un mejor precio de su propiedad. Vamos a suponer que en Santa Rita está a $15.000 la hectárea, las propiedades, ¿verdad? Y que el Estado le quiera pagar solamente $1.000 o $2.000, ¿verdad? Entonces el propietario puede, ¿verdad?, demostrar en ese juicio de que la propiedad tiene un valor altísimo, el que va a perder. Entonces le pide a un juez que le fije un monto. Él puede pedir $15.000 por hectárea, pero el juez puede darle, qué sé yo, 5.000, 8.000, 10.000. Eso va a depender del juicio en sí, del proceso en sí. No es que en todos los casos le va a alzar el monto a los $15.000 solicitados, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que se deben debatir en el juicio para que se pueda fijar un precio final. Bueno, esta parte concluimos y pasamos al siguiente tema, ¿verdad? O a la siguiente parte de este nuestro programa, para evitar tener problemas en alzar el video, ¿verdad? Entonces vamos a terminar esta parte y seguimos con la otra parte.